Dios, hermanos, a todos los que siguen la transmisión de San Giovanni Radio TV. En esta mañana vamos a ver un poco un tema sobre la Cuaresma como camino de esperanza. Pero antes de empezar voy a recitar una oración del Padre Pío. Nos ponemos en esa actitud de oración. Señor, tú eres bondadoso y misericordioso, y todo lo hiciste muy bien, creando de la nada cuanto existe. Señor, tú eres clemente y compasivo, y no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, tú eres paciente y fiel, y esperar al Hijo pródigo, e invitas al justo a alejarse a su regreso. Señor, tú tanto amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo único, no para juzgarnos, sino para salvarnos. Señor, tú quieres que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, y sean uno como tú eres uno. Te pido la conversión de los que como yo somos pecadores. Quiero unirme junto al Padre Pío a tu deseo de salvación universal, solidarizándome con mis hermanos y emprendiendo con ellos un camino de sincera conversión. Dame la gracia de cumplir tus mandamientos, alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, alojando al forastero, visitando al enfermo y al encarcelado, descubriéndote y respondiéndote en la obra de tus manos. Cambia mi forma de pensar y de sentir, porque muchas veces no parezco hijo tuyo. Permíteme disfrutar al final de los tiempos del banquete que tienes preparado solo para los que te conocen y sirven, sino también para aquellos que no han tenido esa gracia y que a pesar de no saberlo, también son hijos tuyos. Amén. Entramos en el tema que en este día vamos un poquito a hablar sobre la Cuaresma. La Cuaresma como inicio de esperanza ha sido el tema de una de las catequesis del Papa Francisco, y que vemos que el Papa nos habla muy bien sobre este tema para iniciar este tiempo maravilloso de la Cuaresma. Pero antes de eso vamos un poco a explicar sobre la Cuaresma, que es ese periodo de 40 días. Es esa preparación para celebrar realmente como cristiano el triunfo del Señor, la resurrección de Jesucristo. A eso es que nos proyectamos siempre como cristianos, pero antes de eso tenemos que vivir ese tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma proviene del latín cuadragésima, que significa 40º día, en referencia al periodo que abarca, es decir, esos 40 días que inicia con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. O sea, durante esos 40 días nos preparamos nosotros para vivir, celebrar esa Pascua del Señor. Este año tendremos el inicio el día miércoles 5 de marzo y la Cuaresma terminará el 17 de abril, es decir, el jueves santo. Vemos que la Cuaresma es un periodo de preparación, de purificación, de reflexión y conversión espiritual. Eso nos dice el Papa, ¿no? La Cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. En este tiempo se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia. Cosas importantes que se viven en la Cuaresma, ¿no?
a guardar ayuno y penitencia. Y un poco aquí pongo sobre un gran santo, San Agustín, que nos dice que el ayuno, ¿qué es el ayuno? Porque a veces quizás nos quedamos que el ayuno solamente es privarse de comer carne. Y ayuno es que este viernes, este miércoles no voy a comer en abundancia, no. El ayuno que nos habla en la Cuaresma es, y como dice San Agustín, el ayuno limpia el alma, eleva la mente, somete la carne al espíritu, vuelve el corazón contrito y humilde, disipa las nubes de la concupiscencia, apaga el fuego de la lujuria y enciende la verdadera luz de la castidad. Vuelve a entrar en ti mismo. Qué hermoso, ¿no? Lo que realmente concierne al ayuno, el limpiar el alma. Tanta suciedad que a veces tenemos o llevamos o cargamos en nuestra alma, y que el ayuno nos ayuda a limpiar, que la Cuaresma nos invita a limpiar, como cuando uno realmente hace una limpieza en su casa, saca todo y queda que limpia esa casa, ¿no? Así también el ayuno nos invita a nosotros a limpiar nuestra alma, a disipar las nubes de la concupiscencia, tantas cosas que nuestra mente observa, ve y muchos realmente aceptamos. La lujuria, la envidia, la pereza, la gula y todos esos 7 pecados capitales que nosotros conocemos, que están siempre a la vista de nuestro caminar. Por eso que nosotros tengamos bien claro, ¿no?, el ayuno que el Señor quiere en nosotros en esta Cuaresma es limpiar nuestra alma, dejarla tan limpia, tan pura, para que se celebre con alegría, con gozo, ese tiempo de la Pascua, las grandes fiestas de las grandes fiestas que nuestra Iglesia Católica celebra, la Pascua, ¿ya? La finalidad también de la Cuaresma es prepararse espiritualmente para recibir a Dios y también reflexionar sobre los sacrificios que tuvo que hacer Jesús para librarnos de los pecados. ¿Cuántos sacrificios no vemos que el Señor hizo para poder salvarnos? Poder realmente pagar, como decimos, cancelar todo lo que debía el mundo por el pecado, y Cristo tuvo que hacer todos esos sacrificios. Por eso en este tiempo de Cuaresma nos unimos a ese sacrificio de Cristo, acompañándolo sobre todo los días viernes penitencial, y en las parroquias realizamos el Vía Crucis, camino al Calvario. Entonces, los fieles, los católicos, nos unimos a este acto de devoción, acompañando a Jesús en el camino del dolor. Es decir, también nosotros hacemos los dolores del Señor, los hacemos nuestros. Y nosotros le presentamos, le manifestamos al Señor cada uno de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Nos unimos a Él. Por eso la finalidad de la Cuaresma es prepararnos espiritualmente para recibir al Señor. Pero si no vemos un cambio, si no hay propósitos de cambiar, entonces realmente no estaríamos preparándonos para recibir al Señor y unirnos a esos sacrificios que el Señor realmente hizo por cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos un poco sobre la Cuaresma, lo que encierra este tiempo maravilloso de estos 40 días, y también cuál es la finalidad de vivir la Cuaresma, como es prepararnos para recibir al Señor y unirnos también a los sacrificios que el Señor hizo por cada uno de nosotros. El Santo Padre nos explicó que la Cuaresma es ese tiempo de preparación para la Pascua, y por lo tanto el sentido de estos 40 días dice que está iluminado por el misterio pascual
al que se orienta. O sea, no termina solamente en esos 40 días, sino que se proyecta hacia ese misterio pascual, que es la resurrección del Señor. La Cuaresma nos invita a vivir, a entrarnos en esa pasión, en esa muerte y en esa resurrección. Por eso celebrar las grandes fiestas es participar del triunfo del Señor. Podemos imaginar, dijo el Papa, al Señor resucitado, al que nos llama a salir de nuestras tinieblas, y nosotros nos encaminamos hacia Él. La Cuaresma es para eso, para salir de nuestras tinieblas, el pecado, para aborrecer el pecado y para acercarnos a Él, para ir hacia Él. O sea, y nuestro éxodo, nuestra salida, dejando todo lo malo para ponernos en camino hacia nuestra libertad, hacia ese acercamiento al Señor que nos acoge, que nos espera y con alegría Él quiere celebrar su Pascua. Entonces, salir de nuestras tinieblas y nosotros nos encaminamos hacia Él, que es la luz. Por eso el día sábado en la noche, celebrar la vigilia pascual, decimos, esta es la luz de Cristo. Y alzamos el cirio pascual, significando que Cristo ha vencido, que Cristo es la luz del mundo. Por eso hacia allá nos proyectamos. Y en el sábado en la noche, en la vigilia, todos los cristianos tienen encendidas sus velas y recibimos a Cristo, que es la luz de las tinieblas, Cristo que vence las tinieblas. La Cuaresma es un camino hacia Jesús resucitado. Es un tiempo de penitencia, incluso de mortificación, pero no es un fin en sí mismo. Aquí poco vamos a detenernos para poder analizar un poco sobre las mortificaciones, ¿no? Podremos hacernos una pregunta: ¿cuáles serán las mortificaciones de nosotros en esta Cuaresma, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que privarme en estos 40 días? Mortificar es someter nuestro cuerpo, sobre todo, no a nuestros gustos, sino a lo que dominar esos gustos, esos placeres. Entonces, mortificar nuestro cuerpo, que a veces tanta rienda suelta le damos al cuerpo y le damos todo lo que nos pide. Entonces, no, que esta Cuaresma digamos no, someter, como muchos santos se flagelaban dándose duro cuando el cuerpo les pedía, y entonces nos sometemos al cuerpo y nosotros no podemos que el cuerpo nos domine, tenemos que dominar el cuerpo. Entonces así, la Cuaresma es, hermanos, para que nosotros mortifiquemos nuestro cuerpo, sobre todo, nuestros deseos, nuestros impulsos, todas las cosas que nos llevan prácticamente a la mundanidad que nos habla el Papa, ¿no? Entonces, no, que esta Cuaresma sea un control de eso, de nuestros pensamientos, de nuestros gustos, de todas nuestras, lo que deseamos. El fin es hacernos seguir a Cristo. O sea, la Cuaresma nos hace ver que a quién seguimos, al mundo o a Cristo. Por eso, realmente, pues, tenemos que seguir a Cristo, ¿no? Nos aparta de esa mundanidad para podernos guiar hacia Cristo, para renovar nuestra identidad bautismal. Por eso el día sábado en la vigilia pascual, todos los cristianos renovamos nuestras promesas bautismales. Es decir, renacer de nuevo, desde arriba, desde el amor de Dios. Por eso la Cuaresma se convierte para cada uno de nosotros en un tiempo de esperanza. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla reflexionar que la esperanza se convierte para nosotros, la Cuaresma, se convierte para nosotros en un tiempo de esperanza. El significado de la Cuaresma se entiende mejor a la luz del Éxodo. Es decir, nosotros sabemos que el pueblo de Israel sale de la esclavitud hacia la tierra prometida. Por eso Dios va a llamar a Moisés para que sea él con brazo fuerte
que lleve hacia el pueblo de Israel, hacia la libertad. Entonces, la salida de Egipto, de allá del pueblo de Israel, de Egipto, donde vemos que estaban pues esclavos, ahí estaban oprimidos, con trabajos forzados. Y entonces Dios libera a su pueblo por medio de Moisés, con brazo extendido, con brazo fuerte. Hace salir a los israelitas de Egipto y los guía a través del desierto hacia la tierra de libertad, tierra prometida. Durante este camino de la esclavitud a la libertad, el Señor da a los israelitas la ley para educarlos a amar al único Señor y amarse entre ellos como hermanos, los mandamientos. La Escritura observó, dice Francisco, muestra que el éxodo es largo y arduo. Dura simbólicamente 40 años, el tiempo de vida de una generación. Una generación que frente a las pruebas del camino siempre está tentada por la añoranza de volver a Egipto. El pueblo añoraba volver a Egipto porque ahí se tenía de sobra comida, estaban realmente aunque esclavos, pero tenían sobre todo ese alimento, ¿no? Entonces añoraban eso. Puede ser que también en nuestra vida, también quizás muchas veces añoramos eso, estar siempre en la situación ahí del pecado y estamos bien y entonces no vemos que eso no está correcto, que eso ofende a Dios, pero como nos sentimos bien y como estamos a gusto, entonces añoramos y por eso queremos siempre estar en esa situación. Por eso la Cuaresma es para decir no, es nuestra salida hacia la libertad, ya no a la esclavitud, ya no al pecado, sino hacia esa libertad, hacia esa alegría como cristianos, porque estamos llamados a eso, hermanos, a vivir esa alegría cristiana. Y por eso la Pascua es nuestra alegría del triunfo del Señor. Así que, hermanos, pues que nosotros también en esta Cuaresma empecemos nuestro éxodo, nuestra salida hacia nuestra libertad, que es lo que tanto deseamos. Todos nosotros también conocemos las tentaciones de volver atrás, o sea, volver a retroceder. Pero el Señor permanece fiel y esa pobre gente, guiada por Moisés, llega a la tierra prometida. Y todo el camino se recorre con esperanza, la esperanza de alcanzar la tierra. Precisamente en ese sentido se trata de un éxodo, una salida de la esclavitud del pecado a la libertad, al encuentro con Cristo resucitado. Qué maravilla lo que el Papa nos ha expuesto, ¿no? Que el éxodo es una salida de la esclavitud a la libertad. ¿Queremos esa libertad, hermano? Pues tenemos que empezar nuestro éxodo con este miércoles de ceniza para poder nosotros también empezar ese camino y poder luchar en esos 40 días que vamos a vivir para poder realmente vivir, celebrar con gozo esa Pascua del Señor. Esos 40 días que también vamos a ser tentados, que también el demonio nos pondrá ahí muchas cosas malas y que no podemos nosotros caer tan fácilmente. Tenemos que ser fuertes y algo importante que vemos siempre en la salida del pueblo de Israel, que no estaban solos. El Señor guiaba al pueblo, era su pueblo. Él lo quería liberar y por tanto no los dejó solos, lo acompañó hasta el final. Entonces en estos 40 días de esta Cuaresma que nosotros vamos a vivir, no vamos a estar solos, porque solo realmente el demonio nos va a vencer. Por eso vamos a tener nosotros la compañía del Señor. Y es muy importante que nosotros busquemos de esa compañía del Señor. Es acercarnos a Cristo. Es buscar del Señor, como el niño que se siente seguro cuando está
en brazos de su mamá, de su papá, lo deja solo, el niño comienza a llorar. Entonces así, nosotros también como cristianos queremos empezar esta cuaresma, pues tenemos que estar muy, pero muy agarrados del Señor, porque solo el demonio nos va a devorar. Y ya lo dice la palabra, que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces no nos dejemos devorar por el Señor. Más bien acerquémonos al Señor para que con brazo fuerte el Señor nos ayude también a nosotros a vencer cada una de esas tentaciones. Qué bonito que al final de la cuaresma uno diga, uy, en esta cuaresma he luchado con este pecado y no caí. La soberbia, a veces las peleas, las discusiones. No, de este año, esta cuaresma no quiero tener esas peleas. Voy a luchar para no caer en esas peleas, en esas discusiones, a veces siempre de pareja, de familia, que a veces hay. Entonces no, eso es realmente la provocación del demonio, y que a veces podemos nosotros muchas veces caer, ¿no? Cada paso, cada esfuerzo, cada prueba, cada caída y cada reanudación tiene sentido solo dentro del plan de salvación de Dios, que quiere para su pueblo la vida y no la muerte, la alegría y no el dolor. El Señor nunca busca en nosotros la muerte ni el dolor. El Señor siempre quiere la vida, el Señor quiere la alegría en nosotros. Nos ha hecho un cristiano alegre y por tanto debemos de buscar siempre en nuestra vida eso, la vida y la alegría. La Pascua de Jesús es su éxodo, el camino que nos ha abierto para alcanzar la vida plena, eterna y bienaventurada. Para abrir este camino, este pasaje, Jesús tuvo que despojarse de su gloria, humillarse, hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso también el Señor nos hace ver que en esa salida de Él tuvo que despojarse, tuvo que humillarse, tuvo que ser obediente. Y dice hasta la muerte y una muerte de cruz. Eso fue el éxodo que el Señor realmente tuvo que pasar para salvarnos a todos. Abrirnos el camino a la vida eterna le costó toda su sangre y gracia. A Él nos hemos salvado de la esclavitud del pecado. Pero esto no quiere decir, subrayó nuestro Santo Padre, que Él hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Como ya Jesús nos salvó, como Él dio la vida por nosotros en la cruz, entonces ya nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Él lo hizo todo. Cuidado, que Él pasó a través de la cruz y que nosotros vamos al cielo en carroza. A veces podemos pensar que como ya nos salvó, entonces ya vamos en carroza al cielo. Cuidado, no es así. Nuestra salvación es sin duda don suyo. O sea, la salvación nos viene de Dios. Él nos ha salvado y Él nos espera siempre a nosotros para guiarnos. Pero, ¿por qué es una historia de amor? Hace falta nuestro sí y nuestra participación en su amor, como nos enseña nuestra Madre, la Virgen, y después de ello todos los santos. O sea, la colaboración es importantísima. Sabemos que Dios nos ha salvado, pero Él también espera de nosotros esa colaboración. Nuestra colaboración es importante. Entonces, los méritos que hagamos para que Dios nos pueda salvar es importante, ¿ya? La salvación depende de nosotros, no de Dios. Dios ya nos ha salvado, pero espera esa respuesta, ese sí de nosotros para colaborar en esa salvación de cada uno de nosotros. Por eso hay que esforzarse, hay que darlo siempre todo para que el Señor vea nuestros méritos y Él nos salve también por esa colaboración
de cada uno de nosotros. Así que no hay que estar estático, no hay que estar con los brazos cruzados, como ya Dios hizo todo, como ya Dios nos ha salvado. Entonces yo espero al final realmente eso. Cuidado. No, 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 no. Hay que también nosotros mostrar esa colaboración para que Dios nos salve. Y dice que la Virgen Santísima nos enseña y después los santos, ¿no? Cómo los santos se han esforzado, cómo los santos han hecho méritos para poder realmente estar donde están. Así que pues también a nosotros nos toca hacer esos méritos. La Cuaresma vive de esta dinámica. Cristo nos precede con su éxodo y nosotros atravesamos el desierto gracias a Él. Y detrás de Él, qué interesante, atravesamos nuestro éxodo con la gracia que Él nos da y a través de Él. Claro, nosotros no podemos avanzar solos, porque solo fracasaríamos. Nuestro éxodo siempre tiene que ser realmente con la gracia que Él nos da, con su compañía, y siempre detrás de Él. Ahí, como las ovejas siguen al pastor. Nosotros somos esas ovejas y seguimos al pastor para poder ir hacia esas verdes praderas, hacia ir a ese redil donde las ovejas están, pues tenemos que seguir siempre detrás del pastor. Entonces, nuestra cuaresma que vamos a vivir, pues tenemos que tener presente eso, que solo no vamos a poder salir victoriosos de estos 40 días, que es importante que en nuestro desierto cuaresmal la gracia de Dios esté siempre ahí, que esa gracia nos acompañe y que nosotros vayamos siempre detrás de Él. Él fue tentado por nosotros y venció al tentador por nosotros. Pero también nosotros tenemos que enfrentarnos con Él a las tentaciones y superarlas. Qué bonito, ¿no? Que vemos que el Señor fue tentado por el demonio y venció. Venció realmente al demonio, pero en cambio nosotros también vamos a ser tentados en esta cuaresma. Vamos a tener que enfrentar al tentador. Pero ahí viene realmente lo más importante y maravilloso, que no vamos a enfrentar solo al tentador, porque Dios estará con nosotros. Dios estará siempre dispuesto a ayudarnos a cada uno para que no solo enfrentemos a ese tentador, es decir, al demonio y a todas sus obras, que en el mundo la vamos a ver y las vamos a encontrar en estos 40 días. No, 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 no. Hay que pedirle al Señor que Él esté siempre ahí con nosotros. Por eso Él se ofrece a caminar con nosotros. Él nos da a nosotros agua viva de su espíritu. Qué interesante, ¿no? El Señor, nos da agua viva de su espíritu. Y tenemos que beber de esa fuente para poder realmente sentir que no estamos solos, que somos acompañados por el Señor. Por ejemplo, ¿no? Una de esas fuentes de que bebemos, nosotros nos alimentamos, nos fortalecemos, ¿cuáles serían, hermanos? Los sacramentos. Los sacramentos son ese medio que el Señor nos da para nosotros alimentarnos y estar fortalecidos para que el tentador realmente al proponernos alguna de esos pecados no podamos caer tan fácilmente. Por eso acercarse a la confesión, donde sabemos que allí el Señor nos aguarda, nos espera para perdonar nuestros pecados. El Señor ahí nos espera. Por eso en esta cuaresma un punto importante es reconocer nuestros pecados, dolor de esos pecados y confesar esos pecados.
buscar la confesión, acercarse a una iglesia. Allí el Señor nos aguarda para perdonarnos, para acogernos, como vemos en la Sagrada Biblia, donde el Hijo pródigo es acogido por el Padre y es perdonado. Pues asimismo también nosotros debemos realmente buscar de ese Padre amoroso, de ese Padre misericordioso, de ese Padre que nos espera y nos aguarda para perdonarnos. Qué maravilla, ¿no? Perdonarnos. Así Dios ve al pecador con amor, con misericordia. Quiere salvarlo, quiere perdonarlo, lo acoge, lo reviste de esa gracia. Dios nos quiere a nosotros revestir de esa gracia. Y por eso no estamos solos. Por eso vuelvo y lo repito, que en este éxodo de nosotros, en estos 40 días, vamos a estar muy, pero muy acompañados de la gracia de Él. Así que no desperdiciemos esa gracia maravillosa de Dios y acerquémonos con confianza, no tengamos miedo. Porque a veces realmente el demonio es astuto y nos pone ahí el miedo, el que hoy no puedo, es que tengo que hacer estas cosas, es que tengo que ir para allá, y entonces postergamos esa cita con el Señor. Entonces acerquémonos y presentémosles al Señor allí en esa confesión nuestros pecados. En estos 40 días acudir al sacramento de la penitencia. Alimentarnos también con el sacramento de la comunión. Aquellos que estén casados, aquellos jóvenes, niños, que sientan y deben de sentir ese deseo de que el Señor venga cada domingo. Si es todos los días, mucho mejor, para recibirlo a Él, acercarse a la misa. Entonces ahí están esas fuerzas que Dios nos da. Por eso no estamos solos, estamos muy, muy acompañados. Que esta Cuaresma la vivamos siempre unida a Cristo Jesús. Por eso la comunión, la confesión es parte importante. Lo mismo también en la oración. No descuidar esa oración, que es ese encuentro personal con el Señor, donde estamos de tú a tú. ¿Qué le presentamos al Señor en la confesión? ¿Y qué escuchamos de Él? Porque aquí es un diálogo. Tú me hablas y yo te hablo. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí en la oración? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Mira, lo que tú piensas hacer no está bien. Aléjate de esa persona. Aléjate de esas cosas que no están bien. Y Dios te habla. Dios ahí te está hablando y te está diciendo que eso no está bien. No hables de esa persona, porque hablar de otra persona no está bien. Hablar mal, no. Entonces, Dios te habla en el silencio, en la mente, en el corazón. Claro, tienes que dejar en el silencio que Dios te hable. Y también, ¿qué le presentas al Señor? ¿Qué le pides al Señor? A veces también vamos a la oración y solamente es para pedirle trabajo, para pedirle cosas materiales, para pedirle salud, para pedir muchas cosas que no están mal. Pero desde el corazón, ¿qué le pides al Señor? ¿Qué le pides? Que te haga un corazón dócil. Le pides al Señor que te ayude a perdonar a ese hermano que te ha ofendido y que te cuesta perdonarlo. ¿Le pides al Señor eso? ¿O tienes ahí guardado ese rencor y no lo quieres presentar, pero sí le presentas muchas cosas al Señor que tú quieres, pero no eso importante que debes de sacar de tu corazón? La Cuaresma es para eso también.
despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo a través del sacramento de la confesión y la oración, porque la oración despierta en mí el deseo de perdón, de buscar el perdón. Por eso rezamos la oración del Padre Nuestro, ¿no? Esta oración por excelencia que Jesús nos ha dejado. ¿Y qué rezamos en el Padre Nuestro en la parte última? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire lo que el Señor nos enseña ahí, ¿no? Perdonar las ofensas a los que nos ofenden. Pues el Señor nos pide eso, ¿no? Y a veces nos cuesta, tenemos un corazón tan duro que no perdonamos. Entonces, la Cuaresma también es para abrir nuestro corazón, presentarle al Señor y que Él nos ayude a tener un corazón dócil, sencillo, para saber perdonar de corazón. Dice una canción, no de labios ni de oídos, perdonar de corazón, para poder nosotros también llegar con alegría a celebrar esas fiestas pascuales. En la adoración, Él es la luz que vence las tinieblas y a nosotros se nos pide que alimentemos la llamita que se nos confió cuando fuimos bautizados. Eso aviva en nosotros el fuego, ¿no? Del corazón para que esté encendido, y al estar encendido disipamos esas tinieblas, el pecado, vivimos más en la gracia de Dios y vivimos con felicidad nuestro bautizo. Alimentamos más esa gracia del bautismo en nosotros y vivimos más como cristianos y no como mundanos. Eso es la Cuaresma. Nos hace ver eso a nosotros, hermanos, que no podemos quedarnos realmente en la negatividad, en el pecado, en el error, en el engaño, sino que tenemos que ver más la luz de Cristo que ilumina nuestro camino, ese camino cuaresmal. En este sentido, como se lee en el misal romano, la Cuaresma es signo sacramental de nuestra conversión. El que reconoce el camino de la Cuaresma está siempre en el camino de la conversión. La Cuaresma es signo sacramental de nuestro camino desde la esclavitud hacia la libertad. ¿Queremos ser esclavos? Hermanos, ¿queremos ser esclavos? Sí, entonces tenemos que vivir ese camino cuaresmal hacia la libertad, que siempre hay que renovar. Ciertamente un camino que requiere esfuerzo, como debe ser, porque el amor requiere esfuerzo, pero un camino lleno de esperanza. Por eso es el camino, dice el Papa, Cuaresma como camino de esperanza. Entonces nosotros también realmente vivir ese, se requiere esfuerzo, se requiere también de ese amor para vivir un camino lleno de esperanza. Yo diría todavía más, el éxodo cuaresmal es el camino en que se forma la esperanza. El esfuerzo de cruzar el desierto, todas las pruebas, tentaciones, ilusiones, espejismo, todo esto se sirve para forjar una esperanza fuerte, firme, siguiendo el modelo de la Virgen María, que en medio de las tinieblas de la pasión y de la muerte de su Hijo, sigue creyendo y esperando en la resurrección, en la victoria del amor de Dios. Eso María nos muestra eso, que ella, acompañando a su Hijo hacia el Calvario, hacia la cruz, María nunca se desesperó. María sigue creyendo y esperando en la resurrección.
Por eso cuando resucita Cristo, ¿cómo se habrá sentido la Virgen? ¿Qué expresión de alegría habrá manifestado la Virgen Santísima, ¿no? En esa victoria del amor de Dios, de su Hijo? Pues también nosotros, queridos hermanos, tenemos que experimentar lo que la Virgen María sintió, experimentó, vivió. También nosotros en estos días de Cuaresma, sentir el dolor del pecado, recogimiento, alejarnos de esa vida mundana, placeres, gustos, bailes, paseos. No. Los 40 días es para entrar en nosotros mismos, para reflexionar, para meditar como la Virgen Santísima, entender el misterio de Dios y por eso al final vivir con alegría esa victoria de Dios en nosotros, que triunfa. Por eso decimos que la resurrección es el triunfo del Señor, que también es nuestra victoria, que también es nuestro triunfo, ¿ya? Si así lo vivimos, entonces habremos realmente participado adecuadamente en esta Cuaresma. Así que no descuidemos, hermanos, no nos durmamos por los laureles y tratemos realmente de vivir este tiempo de la Cuaresma como debe ser y así celebrar con gozo, con alegría este misterio pascual. Me despido de ustedes, saludándoles realmente para que sigan escuchando la radio y sigan participando y se alimenten también de este medio para que ustedes puedan vivir también en la gracia que Dios nos da. Bendiciones y se cuidan todos. Les doy la bendición para que el Señor les acompañe y el Señor siempre está ahí con ustedes, les fortalezca y luchen para no caer en las tentaciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Bendiciones y se cuidan todos.